Seguimos en BTV Noticias. La posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China sacudió el tablero político, pero además hizo que muchos sectores empiecen a analizar, bueno, ¿les sirve, no les sirve, en qué condiciones? Vamos a profundizar en esto y otros asuntos con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, con Alfredo Antía. Gracias por estos minutos en BTV Noticias. Por favor, mucho gusto. Un placer estar aquí con la audiencia de BTV. Lo primero que dijeron cuando el presidente hizo este anuncio es que se iban a poner a trabajar, a empezar a estudiar ya si les funcionaba o si no y de qué manera. ¿Empezaron a hacer ese estudio? Sí, inmediatamente nos comunicamos con las cámaras empresariales que de algún modo podrían tener más vinculación con los efectos positivos y eventualmente con los riesgos que el país recorra en materia comercial con China. Y ya tiramos algunas líneas y nos vamos a reunir. Y lo que vamos a hacer es un estudio profundo, un estudio que lo que pretende es describir como un semáforo, bueno, todo esto que está en verde es beneficioso para el país, esto que está en amarillo, de algún modo queremos ver, de transformarlo en verde, y qué cautelas podemos tomar con esto que vemos en rojo, ¿verdad? Sectores industriales que abastecen al mercado interno, que trabajan con el Mercosur, con un Mercosur decaído, pero que debemos cuidar porque implica divisas para el Uruguay y mucho trabajo para nuestra gente. Claro, porque el sector industrial es muy heterogéneo, pero si uno se pone a pensar en los diferentes sectores, es lógico que el sector agroexportador, por ejemplo, esté muy entusiasmado con esta posibilidad, teniendo en cuenta que lo que más exporta a China y con aranceles altos son granos y productos del agro, pero por el otro lado la industria manufacturera es lo que más exporta a China, con lo cual en este juego de doble entrada, digamos, podría tener que competir con un gigante, digamos. En ese sentido, ¿cuáles son los sectores industriales que más estarían en problemas? Bueno, como bien lo acaba de describir, digamos, la agroindustria exportadora es el sector a priori más favorecido de lo que se está planteando. Los bienes industriales propiamente dichos que Uruguay exporta a Brasil, Argentina, al mercado de México. Hay que ver que Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México. El año pasado exportó 200 millones de dólares. Fíjense lo que son las diferencias con Argentina. El año pasado exportamos casi 280 millones. Los tratados de comercio, cuando se hacen de un modo inteligente, permiten esa perspectiva de ganar, que es un poco lo que se está buscando en este caso. ¿Puede haber sectores afectados? Sí, tenemos que mirarlo con lupa, tenemos que mirarlo con mucha atención y tenemos que tomar los tiempos y quizás las excepciones. Ya el presidente de la República, cuando convoca con esta noticia a la comunidad a darnos este adelanto, no solamente nos convoca a un estudio de prefactibilidad, sino que también nos dice: puede haber sectores afectados y buscaremos los mecanismos de compensación, de recalificación, de modo tal de que la enorme mayoría quede de algún modo sostenido, porque acá, como digamos, el país debe cuidar a todos los actores y hay muchos empleos en juego. Exacto. Habló concretamente de compensaciones. Uno podría pensar en mecanismos de compensación económica o de algún tipo, o podría pensar en proteger o negociar alguna protección para algún sector industrial. ¿Todas esas cosas están arriba de la mesa? Todas esas cosas siempre están en los tratados de comercio arriba de la mesa porque hay intereses que a veces se complementan pero a veces entran en fricción. Y este es un caso típico donde acá tenemos a un gran operador mundial, al líder mundial en bienes industriales y llamado a ser el líder en el mundo del siglo XXI. Se interesa en este pequeño espacio de tierra que es el Uruguay. Pero se interesa, pero no debe ser por el mercado local, porque en definitiva Uruguay tiene un mercado chiquito, o sea, también hay otros intereses en juego, ¿no? Bueno, yo creo que hay aspectos a señalar que pueden ser útiles para la negociación y justamente para tratar de algún modo de sacar mejor partido de lo que pueda resultar esto. ¿Por qué digo? Porque claramente China tiene la intención de poner un pie aquí en el Uruguay. Sería un acceso al Océano Atlántico, sería el primer acuerdo desde este ángulo, una entrada quizás al Mercosur, ¿por qué no? Y China lo que está buscando es un pie en lo que es la seguridad alimentaria de su población. Mire el siguiente dato. China tiene lo que se llama la tierra producible, la frontera agrícola en el entorno de 1 millón de kilómetros cuadrados. Uruguay tiene 170.000 kilómetros, algo más, cuadrados, de los cuales 130, 140 son tierra para producir y tierra bien regada, tierra con agua incluso subterránea.
No es menor el hecho de que China se preocupe por su población y por su certeza alimentaria de futuro, y allí puede haber una oportunidad de desarrollo para el Uruguay, no para la foto de ahora. Se anda diciendo que Uruguay se va a ahorrar tantos aranceles, por supuesto va a perder los aranceles que cobran los productos chinos que entran al país. El tema es qué foto podemos ver dentro de 20 o 30 años, qué va a ocurrir, qué inversiones Uruguay puede pedirle a China que haga en esta negociación donde claramente hay un jugador muy pequeño, el Uruguay, y un jugador gigantesco. Entonces, en esa habilidad del gobierno uruguayo para negociar va a estar la suerte de muchos sectores de actividad, y nuestro planteo es mirar con lupa fina y ver dónde están las debilidades mayores aquí dentro del territorio para tratar de dar tiempo, buscar formas de compensación, en algunos casos excepciones que se puedan lograr en este Tratado de Comercio. La ministra de Economía estuvo hablando esta mañana sobre otro de los temas que ha tenido en agenda la Cámara de Industrias, que es esta propuesta que hizo concretamente la Cámara y la Cámara de Comercio al gobierno respecto a contratación de personal en este contexto, impulsar el empleo. Hay una en particular que llamó mucho la atención o que generó más revuelo, que es la posibilidad de contratar por debajo del laudo de cada una de las actividades por un tiempo de hasta 2 años. La ministra dijo, la respuesta del gobierno va por otro lado, la recuperación del empleo va por otro lado. Esto lo dijo a Radio Sarandí. Concretamente, ¿usted qué dice de esto? A ver, una aclaración previa. Eso que nosotros planteamos es solamente para la gente que está en la calle, que hoy su laudo es 0, hoy no gana nada, hoy es desempleado. Nosotros planteamos la herramienta de decir, hay mucha gente, 220.000 uruguayos que se inscriben en jornales solidarios, y nos preguntamos y ofrecemos a la administración, ¿las empresas privadas no podrían oficiar también para hacer algún tipo de contratación para recuperar personas que están en la calle y recuperar empresas? Porque en el Uruguay, mire, en el Uruguay prepandemia se perdieron 2.400 empresas de entre 5 y 100 trabajadores y se destruyeron 55.000 puestos de trabajo. Luego vino la pandemia y hubo una caída aún mayor de puestos de trabajo. Ahora nos estamos recuperando, pero la recuperación en el empleo es tímida. Por eso nosotros planteamos esta herramienta, solo para los que no tienen trabajo. Los trabajadores también han estado perdiendo salario real, ¿no? Los trabajadores han perdido salario real. Esta ronda que se ha iniciado, se empieza a recorrer un camino de recuperación, es el planteo que ha hecho el gobierno. Vamos a ver en qué termina. Nosotros lo que decimos es que esto es un poco el resultado de la situación económica de los últimos años. Yendo para atrás, lo que queremos señalar es que hay, digamos, un ruido en la negociación salarial que afecta particularmente a las pequeñas y medianas empresas, porque en el Uruguay la negociación es por rama. No importa si en esa rama la empresa tiene 5 trabajadores o 500, todos deben pagar lo mismo y todos tienen que tener los mismos beneficios. Ese es el esquema actual, y ese esquema le hace muy difícil la vida a las empresas chicas. Bien. ¿Y cómo terminan las empresas chicas resolviendo esa situación? Despidiendo personas, achicándose, contrayéndose y en la imposibilidad de ascender y de crecer. Alfredo Antía, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Por favor, mucho gusto. A las órdenes. Nosotros nos vamos a exteriores con el secretario